Muy bien, bienvenidos a nuestra clase número 11. Si recién te estás conectando, no te preocupes. Cada Mateo, estamos estudiando el Evangelio según Mateo. Y poco a poco, Mateo de por sí la palabra, ¿no? De un versículo podríamos hacer toda una lección de toda una noche. Así que la temática va a ir saliendo poco a poco. ¿De acuerdo? Antes de comenzar, vamos agradeciendo y orando a nuestro Padre Celestial. Sí, acompáñenme unas palabras de oración. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos permites continuar estudiando tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú llenándonos de tu Santo Espíritu, Señor. Danos ese espíritu de sabiduría, de revelación, para poder comprender tu palabra, Señor. Y no solamente para llenar nuestras mentes, nuestras cabezas de Biblia, Señor, sino para comenzar a vivir realmente con la actitud correcta, mi Dios. Gracias por este tremendo tema que vamos a iniciar hoy. Te rogamos, Señor, por mis hermanos, bendícelos, cuídalos, guárdalos, Señor, y sé tu propicio en este tiempo, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza sea a ti, mi Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, gracias por conectarse. Dios les bendiga grandemente. Así que vamos a iniciar nuestro estudio. Mateo, hoy día vamos a iniciar lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. ¿Cómo debe vivir un creyente realmente? Vamos a ver vamos a ir caminando paso a paso. Realmente este es un estudio bastante desafiante para todo creyente y para el que no es creyente también, sobre todo, ¿no? Así que les animo a seguir invitando, compartiendo estos videos, estos estudios. ¿Ya? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, podemos encontrar en el mercado, podemos encontrar chocolate que no es chocolate, leche que no es leche, ¿no? Y a veces encontramos leche deslactosada, ¿no? O café sin cafeína. Entonces, estamos acostumbrándonos o le están quitando el principio activo de los productos y nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Y también este ejemplo lo tomo, ¿por qué? Porque también podemos, y creo que estamos viviendo un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo religioso. Hemos sacado a Cristo de nuestras vidas. Hemos sacado a Cristo de la fórmula. Y todo multiplicado sin Cristo es nada. Porque apartado de Dios nada podemos hacer. Así que este estudio va a ser muy desafiante. Te animo a verlo hasta el final y engancharte con este estudio, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar este bloque. Este bloque vamos a ir paso a paso. Algunos dirán, eso ya lo he escuchado, ya lo he leído, ya lo he estudiado. Pero este bloque tiene que encenderse y tiene que impactar tu vida. Y eso es lo que vamos a hacer. Esta es una escalera y vamos a ir estudiando poco a poco, ¿de acuerdo? Esta es una escalera. Y seguramente tú ya has comenzado a sufrir las tribulaciones y la oposición si estás llevando este estudio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprender bastante vamos a aprender y hay que estar orando por ello para que el Señor nos pueda dar ese crecimiento, nos pueda dar esa sabiduría, ese entendimiento. Así que nos acercamos a la palabra de Dios con humildad, ¿de acuerdo? Encontramos acá las bienaventuranzas, ¿no? Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algunos teólogos van a decir que son 8 bienaventuranzas. Otros van a decir que son 9. Otros, tratando de igualarlo a los 10 mandamientos, van a decir que son 10. ¿Ya? Para que sean 10, tendríamos que tomar el 11 y el versículo 12 también, para que sean 10. Otros van a decir solamente hasta donde dice bienaventurados, que es el 11. ¿De acuerdo? Otros que dicen que es 8 nada más, juntan estos tres. El 10, el 11 y el 12. ¿De acuerdo? 10, 11 y 12 y lo cuentan como una sola bienaventuranza. Entonces cuentan 8. Y ese es el criterio que nosotros vamos a tener, ¿de acuerdo? Vamos a considerar 8 bienaventuranzas, pero vamos a estudiar todo. Y antes de entrar de lleno a nuestro tema, a este estudio bíblico basado en el Evangelio según San Mateo, el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, si se quiere llamar, o el Sermón del Cerro también podría ser, dependiendo de la traducción. Así que eso no es... hay un sermón y hay un monte. El sermón el Señor comienza su
Su ministerio, un ministerio público, y ya este es el sermón más largo. Mateo lo va a contabilizar en 3 capítulos. ¿Ya? Así que cuando hablamos del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, estamos hablando del Sermón del Monte, ¿de acuerdo? El Sermón del Monte no solamente son las bienaventuranzas, son estos 3 capítulos, ¿ya? Mateo y Lucas son los 4 evangelios que lo mencionan. Ya solamente Mateo y Lucas. De los 4, solamente Mateo y Lucas. Y para no entrar en contradicciones o hacer análisis en este momento que estamos estudiando Mateo, nos vamos a referir solamente a Mateo, ¿de acuerdo? Se puede comparar este sermón con el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento termina, ¿no? El último versículo que tenemos en nuestro Antiguo Testamento es Malaquías 4:6 y termina con una maldición, ¿no? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo también hiera y venga y hiera la tierra con maldición, ¿de acuerdo? Así cierra el Antiguo Testamento. El pacto con Moisés también, ¿no? En el Antiguo Testamento, Moisés sube al monte Horeb, en Sinaí, ¿no? Hay truenos, hay relámpagos, hay advertencias de juicios, hay maldiciones, no se podían acercar, podían morir, ¿de acuerdo? Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús trae un nuevo pacto, el nuevo pacto. Él mismo sube, ¿no? Él mismo sube al monte, ¿no? Al igual que Moisés, él mismo sube al monte. Moisés escuchó, Dios le dio los mandamientos. En este caso es Cristo sube en su humanidad y es el mismo Cristo como Dios dando un mensaje, ¿de acuerdo? Muy parecido al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Mateo trata de hacer ese paralelo, ¿no? Ese paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Israel y la Iglesia, entre lo que se hizo antes y lo que ahora trae el nuevo pacto con Cristo. ¿Ya? Sube también al monte. Se compadece por la multitud. Jesús se compadece por la multitud y ahora se puede acercar libremente a él. A diferencia del Antiguo Testamento, ¿no? Nadie podía acercarse. Ahora no, todos pueden acercarse, escuchar este sermón. ¿Ya? Hay una comparación ahí. El Nuevo Testamento comienza con una serie de bendiciones, ¿no? El Antiguo termina con una maldición y el Nuevo Testamento comienza con bendiciones. Esta vida en Cristo, esta vida en el reino, comienza con las bendiciones, que son las bienaventuranzas. Así comienza con el final feliz, podríamos decir, ¿no? Bienaventurado en el griego es Makarios, ese es en el griego, ¿ya? Significa feliz, dichoso, muy bendecido. Eso es lo que significa bienaventurado, Makarios. Adán en cierta forma fue el primer rey y falló en un paraíso, se le había dado todo hecho. En cambio Jesús, el Señor Jesús viene a ser el postrer Adán, el rey verdadero, el que pasa la prueba en un desierto, ¿de acuerdo? La ley del Antiguo Testamento nos muestra nuestra incapacidad de alcanzar a Dios y la necesidad de un Salvador. Eso es lo que hace el Antiguo Testamento. Muchos religiosos dicen, bueno, hay que cumplir los 10 mandamientos. Bueno, tengo una mala noticia a mis amigos religiosos, que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Y si tú pudieras cumplir todos los mandamientos, pero fallas en uno, te haces culpable de todos. Eso dice Santiago. Entonces está complicado. Dios nos da la ley del Antiguo Testamento para mostrar nuestra incapacidad, que no podemos cumplir, no podemos alcanzar el estándar de Dios. Entonces el Señor Jesús viene ahora y Él nos trae la solución. Él es la solución, Él es el Salvador. Solamente en Él podemos tener esa vida plena. Solamente en Él podemos vivir como realmente debe hacerlo un digno representante del reino de Dios. ¿Ya? Del reino de Dios. Algunas consideraciones. El propósito no es mostrar cómo ser salvo. El Sermón del Monte no te muestra cómo ser salvo. Simplemente muestra cómo un salvo debe vivir. ¿Ya? Entonces, si tú no conoces al Señor, o estás viviendo una religión, cualquiera sea tu religión, pero quieres conocer al Señor, tienes que arrepentirte de esa vida, por ese camino de muerte que estás llevando, ¿de acuerdo? Y venir a Cristo. Venir a Cristo. Ese es el primer paso, rendirle tu vida al señorío de Cristo. Y en el primer peldaño, ahí como que vamos a tener, Dios mediante, el día jueves, pasado mañana, Dios mediante, vamos a ver el primer peldaño, el primer escalón.
Y ahí vamos a ver que no podemos avanzar si no hemos dado el primer peldaño, no hemos dado el primer paso. ¿Ya? Así que eso es lo que hace el Sermón del Monte. No te desanimes si tú, muchos creyentes incluso, realmente esta palabra, si realmente lo entendiéramos, los creyentes, los que vivimos, los que somos la iglesia, realmente esto sería, la iglesia impactaría tremendamente la sociedad. Pero no impactamos. ¿Por qué? Porque no vivimos como representantes del reino. Hay personas incluso que piensan, cuando me muera voy a ir al reino de Dios. No, no es así, no es así. Tú le rindes tu vida a Cristo, ya eres parte del reino. Por eso cuando dice reino de Dios, a veces el reino de Dios suena lejano. Una traducción de repente un poco más pegada a la letra del original sería el reinado de Dios. El reinado de Dios. Dios reina por siempre, dice el salmista. ¿De acuerdo? Mateo 7, 28, 29. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. O sea, él no hace referencia al rabino tal, el maestro tal. No, 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 no. Él habla con la autoridad que le da su divinidad. Él es Dios hablando. Comienza y termina de esta manera. Así termina en Mateo 7, 28, 29. El cristiano no cumple las enseñanzas del Sermón del Monte para ser cristiano. El cristiano cumple las enseñanzas del monte porque es cristiano. ¿De acuerdo? O sea, no es que yo cumplo para ser cristiano. Y ese es otro error. Vamos a aprender un montón acá. Vamos a aprender un montón y te animo a perseverar a pesar de la oposición. A pesar. ¿Quieres realmente tienes a Cristo en tu corazón? ¿Quieres impactar a esa sociedad? ¿Quieres glorificar a tu Dios? ¿Quieres vivir para dar la gloria y la honra a Él? Entonces, este estudio debe impactar tu vida. ¿De acuerdo? Pero no depende de mí. Depende de tu disciplina, de tu esfuerzo, de tu dedicación y sobre todo de la obra de Dios en tu vida. Este estudio debe moldear tu carácter y mejorar, o mejor dicho, cambiar tu testimonio. Tu testimonio debe ser diferente después de este estudio, ¿de acuerdo? Si es que vives lo que vas a aprender. Esta es una escalera, ¿ya? Esta escalera nos lleva de la salvación a ser semejantes a Cristo. Esta es una escalerita, estas bienaventuranzas nos van a hacer subir primero esa escalera. No puedo ser luz y sal si no he subido la escalera. Muchas veces decimos, y se vuelve un cliché, ¿no? Se vuelve un estribillo, una frasecita, decir, lo que pasa es que nosotros somos luz y sal. ¿Realmente eres luz y sal? No puedes ser luz y sal si no has subido esta escalerita de 8 peldaños. ¿De acuerdo? Ojo con ese dato. ¿Cómo puedo vivir en este reino de Dios? ¿Cómo puedo vivir? No es un nuevo estándar de vida, ¿ya? Eso se logra con el nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo, necesitas venir a Cristo, ¿ya? Necesitas primero rendirle tu vida a Cristo, ¿de acuerdo? No, por eso que es peligrosísimo, cuando alguien llega a Cristo y decirle, no, tranquilo, no pasa nada, ven nomás, y la persona a veces viene y entra a la iglesia, como si entrara a un club. Dice, oye, me siento bien acá, qué bien. A ver, yo le soy bien sincero y acá hago un paréntesis. Yo en mi humanidad me preocupo bastante después que hago una lección. ¿Saben por qué? Porque digo lo que Dios dice en su palabra, que no va a entrar en el reino de los cielos un ladrón, un fornicario, uno que le gusta la pornografía, un adúltero, una adúltera, un mentiroso, hasta un cobarde, nos dice Apocalipsis. No van a entrar en el reino de Dios. Yo no soy el que está hablando, por favor. Hay muchas personas que incluso hasta se deben haber molestado o se molestan conmigo. Yo digo lo que dice la Escritura. Yo no soy mejor que ustedes o por encima de ustedes. Yo soy un siervo, yo soy un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Y el pan es Cristo. Y ese pan tú lo comes y nunca vas a tener hambre, espiritualmente hablando. No vas a tener sed si bebes de su agua, espiritualmente hablando. Si no, vas a morir de hambre y vas a morir de sed espiritualmente. ¿De acuerdo? Entonces yo cada vez que termino un estudio digo, hermano, a ver, veo el ministerio, a ver, alguien se ha ido. Bueno, nadie se ha ido, gloria a Dios.
¿De acuerdo? Pero tenemos que enseñar lo que dice la Escritura. Yo no le puedo dar una falsa salvación o hacerle creer que ya es salvo porque hizo una oración, porque pasó al frente, porque levantó la mano. No, ese es un tema interno. Es una obra que Dios hace en nosotros y se debe manifestar. ¿De acuerdo? Eso, por eso que siempre trato de desafiarlos. No me agarres cólera a mí. No me agarres fastidio a mí. Debes incomodarte. Y si te incomoda la palabra es porque todavía hay muchas personas, hermanos, amigos, hay muchas personas que participan en los grupos de estudio bíblico en la iglesia, en matrimonios, en hombres, en mujeres, y terminan viendo pornografía. Son enfermos sexuales, son adúlteros, participan en el grupo. Yo digo que no, todos los que estamos recontra, súper angelicales, vamos a la iglesia, no, nos vamos los pecadores. Pero si yo conozco a Cristo, mi vida debe ser impactada. Si yo me acerco al Señor, su santidad cada vez debe hacer pesar más mi conciencia de pecado. Yo no puedo tener una cara de ángel en una reunión en la iglesia local con mis hermanos y salgo de ahí y vivir como un pagano, un mundano, un inmoral, alguien que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Entonces, perdónenme y no me agarren cólera a mí, lo vuelvo a repetir. Es el Señor. Si tú vas a venir a Cristo, vienes humillado, rendido, consciente de que eres un pecador, eres un adúltero, eres una adúltera, eres mentirosa, eres chismosa, eres ladrón, coimeas, robas, engañas, mientes, estafas, entre otras cosas, abortos, asesinatos, robos, todo eso. Tienes que venir con tu peso del pecado y dejárselo en la cruz y obtener la salvación del único que te puede dar salvación, que es el Señor Jesucristo. Así es, si se enseñara realmente en las iglesias, en estas grandes iglesias, en las mega iglesias, hay países donde hay mega iglesias, se predicara realmente lo que es y no se masajeara espiritualmente, realmente la mitad se debe ir a la calle. Porque así es, el que tiene mal carácter, el que no ha sido renovado por Cristo, no tiene esa conciencia de pecado, todavía vive como le da la gana, le va a molestar y se va a ir. Le va a fastidiar y se va a ir. Se va a ir. ¿Por qué? Porque la luz le apaña. Porque aman más la oscuridad, dice la palabra. Aman más la oscuridad que la luz de Cristo. Entonces, ojo con eso. Entonces, yo quiero entrar a este reino. Entonces, tengo que rendirle mi vida a Cristo y dejar esa vida de pecado. Y comenzar la vida abundante, la vida nueva. La vida nueva. Las cosas son nuevas solamente en Cristo. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso, nacer de nuevo. No solo hay que hacer lo correcto, sino ser recto. A veces personas confunden. No solamente es hacer, sino el ser. Ahorita lo vamos a explicar. Solo nuestra dependencia de Dios nos permite vivir en este reino. Solamente nuestra dependencia de Dios nos permite vivir. Por eso que algunos teólogos incluso dicen, esto del Sermón del Monte, por si acaso, no es para esta época. Es para una época futura. Es mentira, no es así. Esa es una interpretación errada. Esa es una interpretación errada. Solo en Cristo podemos cumplir esto. No lo podemos hacer. Solamente viviendo de esta manera podemos ser felices realmente. Porque el Señor lo dice. Bienaventurados, dice. Bienaventurados. No te está diciendo, si tú por si acaso, ¿no? Por si acaso vas a ser feliz. No, no, no. Tú vas a ser feliz si haces esto, si eres así, si tu carácter es así. Vas a sufrir, pero vas a ser feliz. Porque lo contrario de bienaventurado es el ay. Ay de aquellos, ay de aquellos. Y ese es un cumplimiento que se da también. ¿De acuerdo? El Señor nos permite estudiarlo. Solamente viviendo así en el reino podemos impactar a la sociedad, al inconverso. Solamente el inconverso no lee la Biblia. A veces hermanitos me preguntan, me dicen, hermano, ¿cuál es la mejor, cuál es la versión Biblia? La mejor versión de la Biblia que usted me puede recomendar, ¿no? Yo le explico pues que hay Biblias formales, ¿no? Textuales, hay Biblias un poco dinámicas, lenguaje actual. Entonces les explico un poquito. Pero lo que sí les voy a decir
es que un inconverso, la mejor o la única versión de la Biblia que va a leer eres tú. El inconverso no lee la Biblia. Tu testimonio tiene que reflejar a Cristo en tu vida. Realmente lo estás haciendo así. Y ya me imagino que te debes estar dando cuenta. Y si yo te estoy hablando, no es porque yo soy súper o el ángel que te está hablando. No, no, no. Yo soy igual que tú. Estamos juntos en esto. Pero me esfuerzo. Me esfuerzo en el Señor de reflejar a Cristo en todos los lugares donde estoy. Comenzando por mi casa, comenzando en mi trabajo, con mis amistades, con mis familiares. Ese es el creyente realmente. Si realmente estoy viviendo la vida así como realmente debe vivir un creyente, voy a impactar. Voy a impactar al inconverso, voy a impactar a la sociedad. ¿De acuerdo? Y esta es la única forma en la cual agrado a Dios. Mi testimonio se vuelve un incienso de olor agradable a Dios. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo mis cochinadas todavía, pornografía, adulterio, mentira, yo tengo mis cosas todavía, me vuelvo un olor desagradable a Dios. ¿Tú crees que me puedo presentar así a Dios? Uno se puede presentar a Dios así. Uno se puede presentar así a cualquier Dios con D minúscula. Cualquier Dios de cualquier religión. Pero al Dios de la Biblia, al Dios viviente, al Dios de la vida, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no. Eso es irreverente. Ese es un testimonio que no le agrada a Dios. Muy por el contrario, estás viviendo de espaldas a Dios. Y entramos al primer versículo. Al ver las multitudes, subió al monte y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos. Al Señor le interesan las multitudes le interesan al Señor. Cuando vio las multitudes, dice, ¿de acuerdo? Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión. Al Señor le interesan las multitudes. La gente que está agolpada, que está buscando ayuda, los ve como ovejas sin pastor. ¿De acuerdo? Así dice Mateo 9:36. Son como ovejas sin pastor. En Mateo 14:14, el Señor nos permite llegar ahí. Cuando Jesús bajó de la barca y vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Se acercan los enfermos. El Señor tiene compasión porque los ve desamparados, confundidos, los ve enfermos. ¿De acuerdo? Siempre, siempre tiene compasión a los que tienen hambre, ¿no? Dice, por ejemplo acá, Mateo 15:32. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no vaya a ser que desmayen por el camino. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, atento a nuestras necesidades. Ese es nuestro Dios. Nos muestra nuestra incapacidad también, ¿no? La necesidad de un Salvador, nos muestra nuestra miserable condición. Somos como ovejas cieguitas, estamos perdidos, necesitamos del Señor. Eso es lo que hace el Señor. El Señor dice que sube a un monte, a un monte. Puede haber sido un monte, algunos dicen los cuernos de Jatín, creo que se llama estos montes, pero era un monte X, ¿de acuerdo? Un monte X. Pero en el original tiene artículo. En el griego, el monte tiene artículo. Cuando una palabra tiene un artículo, le da el énfasis, ¿no? Entonces ya ese era cualquier monte seguramente. Pero cuando el Señor sube, ya no es un monte, sino es el monte. ¿De acuerdo? El Señor subió al monte, es el monte. Es un monte especial. ¿De acuerdo? Solamente para ampliar un poquito ahí. ¿Qué más dice? Cuando se hubo sentado. Un rabino se sentaba. Cuando enseñaba, se sentaba. ¿Ya? Cuando daba una cátedra, ¿no? Enseñaba algo. Cátedra de Moisés, va a decir, por ejemplo, en la sinagoga, ¿no? Había como una silla. Hasta la actualidad se usa, ¿no? En las universidades, en lugares, los catedráticos, ¿no? Dicen los catedráticos, ¿no? Van a dictar cátedra, dice, ¿no? Incluso los religiosos tienen su banca, va ex cátedra, ¿no? Entonces, va a dictar cátedra. Entonces, esa es la idea de estar sentado, ¿no? Cuando un maestro, un rabino enseñaba caminando, ¿no? Caminando era algo informal, algo que no era oficial, ¿de acuerdo? Pero cuando iba a enseñar algo que era formal, él se sentaba, ¿de acuerdo? Y esto se volvió un hebraísmo también, para decir que aprendió a los pies de alguien, era como un hebraísmo, porque eso se hacía. Por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿no? Pablo dice en Hechos 22:3, yo soy un varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel. Un discípulo siempre estaba
por debajo de su maestro, siempre se sentaba a los pies. El maestro se sentaba un poco arriba y el discípulo siempre estaba abajo, ¿de acuerdo? En Marcos 9:35 lo puedes buscar después, también hay un caso parecido, ¿no? Los discípulos vienen discutiendo, a ver, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar acá? Y el Señor, que dice en Marcos 9:35, dice que se sentó y les dijo, se sentó y les comenzó a enseñar, ¿no? Interesante. El Señor se sentó y les comenzó a enseñar. Les dijo, si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el último. Tiene que ser el que sirva a todos. Ese es el reino de Dios. Tú quieres ser más grande, quieres ser por encima de todos, tienes que estar por debajo. Esa es otra mala idea que tenemos dentro de las iglesias o dentro de las organizaciones religiosas, ¿no? Que lo vemos como una pirámide. Lo vemos como una pirámide, ¿no? El que está arriba es el jefe y eso, la iglesia se ve como una empresa. El que está arriba es más, ¿no? El que está arriba ya, oh, sí, disculpa, ¿no? Habla con mi secretaria, ¿no? Ya, muy bien. Arrogancia, arrogancia. Permítame que haga un paréntesis. Yo recuerdo cuando estaba, como cuando nos volvemos muy técnicos, cuando nos volvemos muy teólogos, ¿no? Yo recuerdo que buscaba enseñar un curso de hermenéutica y exégesis y fui a un lugar bastante conocido, reconocido de la Biblia y fui y busqué unos contactos y me sacaron una cita, obtuve una cita, mejor dicho. Me fui, hablé con el encargado del área de los cursos y todo. Dije, bueno, ¿sabes qué? Mi hermano, soy fulano de tal. Quiero contribuir con mi granito de arena y quisiera hacer un curso. Si usted tiene llegada a un público X, ¿no? Entonces yo totalmente gratuito, ¿no? Un curso totalmente gratuito. Y me dijo, sí, hermano, que esto, que el otro. Me comenzó a averiguar qué era, qué dominación, que dónde me había estudiado, etcétera, etcétera, todo. Entonces me comenzó, sí, hermano, me dijo, porque acá, hermano, por si acaso, me dijo, acá vino el otro día, conversé con un rabino, me dijo, hermano, porque tú sabes que un rabino es realmente alguien que conoce, pues un biblista y conoce, porque Jesús no era rabino, tú sabes, ¿no? Jesús no era rabino, pero el que se entrevistó conmigo era un rabino. O sea, ¿te imaginas, no? O sea, yo dije, santo Dios, ¿qué hago acá? Me tiro por la ventana, me voy corriendo, dijo, mira hermano, no te preocupes, gracias, Dios te bendiga, y me fui. Porque no sabía realmente cómo reaccionar con esto. O sea, estaba poniendo a un hombre X de nuestro tiempo por encima del Señor Jesús, ¿no? O sea, estaba totalmente perdido el hombre y estaba en un lugar de estos. Y así es, ¿no? Alguna vez también un pastor conversaba con un pastor X. Sí, sí, habla con mi secretaria, cita a mi secretaria. Terrible, o sea, es una empresa esto. Y eso está mal, ¿de acuerdo? Y no estoy hablando de donde yo congrego, donde no congrego, no, estoy hablando en general de las iglesias, ¿de acuerdo? La poca experiencia que yo me he tocado vivir les estoy comentando, ¿de acuerdo? Pero de lo poco que me he tocado vivir, encontramos estas cosas en la iglesia del Señor, en las iglesias locales. Sus discípulos, ¿no? Se acercaron. No era un puñadito de personas, era un montón de personas, hombres y mujeres que lo seguían, ¿ya? Pero necesitaban ellos aprender y un discípulo solamente puede saber a través del Señor Jesús cómo caminar y cómo vivir en el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender tú y yo si el Señor lo permite, ¿de acuerdo? Algunos por el alto estándar y difícil cumplimiento han dicho que esto es para el futuro, ¿ya? Dependiendo la postura teológica, ¿no? Dispensacionalista, teología del pacto, ¿no? Los extremistas, los moderados. Entonces, dependiendo de eso, a veces estas cosas influyen, ¿ya? Pero el punto es que no vamos a entrar en esos detalles. Por ahí tengo un estudio en YouTube sobre eso. No vamos a entrar en los marcos teológicos. Hay gente que se sesga por su pensamiento por los marcos teológicos. Y eso es terrible. Porque por encima de la teología está la escritura. ¿De acuerdo? La palabra de Dios. Y eso es lo que nos debe importar. Y si el Señor lo ha puesto ahí es porque lo podemos cumplir. ¿En nuestras fuerzas? No, definitivamente que no. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, hay otros versículos donde también hay exigencias. Y si nosotros vamos a relativizar la escritura, entonces vamos a relativizar todo, pues, ¿no? Como se hizo con el Antiguo Testamento, ¿no? Los judíos tenían un escrito, o tienen un escrito que se conoce como el Talmud,
que es un comentario de la Escritura. Y después vinieron los escritos de los ancianos. Por eso que el Señor Jesús les va a llamar la atención. Le dice, ustedes enseñan cosas como la palabra de Dios a tradiciones. A tradiciones. O sea, habían dejado de lado la palabra por seguir la tradición. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir el estándar. Entonces, ¿qué hacen? Allanan la palabra. Y ese es el problema de la iglesia. Allanan la palabra. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya. Mira, Dios nos va a tomar cuenta, los que estamos acá enseñando su palabra, un día nos va a tomar cuentas. Porque si yo le digo a alguien, no te preocupes, hermanito, ven, ya tú eres salvo, no te preocupes. En el camino vas a ir dejando algunas cosas que están mal, ¿no? Ven, no sé, sigue siendo un adúltero, un fornicario, un idólatra, no te preocupes. No, y ese hombre, esa mujer traspasa la barrera de la muerte y se va a encontrar en un lugar donde no está Dios. Y va a ser la responsabilidad del que le creó esa falsa esperanza de salvación. Por eso que muchas veces yo prefiero que alguien se resienta y se vaya, y el mundo se encargue, y en su tiempo el Señor obrará en ese corazón, si es que el Señor alcanza, la misericordia y la gracia del Señor lo alcanza, pero no porque le haya creado una falsa expectativa, una falsa salvación. Hay que tener bastante cuidado con eso. Yo no soy nadie para poner en tela de juicio o en duda tu salvación. Tú eres salvo, gloria a Dios. Pero tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si estás acá y vas a llevar este estudio y te vas a dar cuenta que no estás viviendo o de repente estás a medias, o eres un cristiano mediocre, eres un cristiano a medias. Alguien que hace a medias es mediocre. No está dando los frutos, no está brillando. O sea, ¿eres la luz de Cristo? Sí, seguramente que tienes la salvación, pero tu luz está debajo de la mesa. Tu luz no está como una ciudad en la cima de la colina, sino está en el valle, abajo, donde nadie lo ve. Entonces, ese es el creyente. Oye, los creyentes están apagados por ahí, escondidos por ahí. Por eso es la diferencia entre la iglesia y la iglesia. La iglesia y la iglesia. Los que no son, los que creen que son. Antes, alguien que venía a la iglesia sabía que podía terminar en un coliseo romano o quemado como una antorcha. Él y toda su familia comido por las fieras, decapitado, apedreado, matado, como sea, por ser cristiano nada más. Ahora no. Como no tenemos eso, no sufrimos eso, tenemos un cristianismo light, un cristianismo sin Cristo. Ah, ya soy cristiano. Hay peor todavía, ¿no? Los que se creen súper teólogos dicen, no, yo ya he sido predestinado, por eso pues vivo como la da la gana, hermano, vamos a meternos una borrachera, vamos a terminar por tal sitio con mujeres, con drogas, vamos a hacer lo que quieras. Nosotros somos salvos, hermano, somos predestinados, Dios nos ha predestinado. Te ha predestinado, pero para el infierno seguramente. Porque alguien que es creyente no vive de esa manera. Y no porque sea un estándar de vida, un estilo de vida, sino porque es un creyente. Porque es temeroso de Dios, porque conoce que su Dios es 3 veces santo. Entonces la santidad de Dios le pesa. Y solamente refugiándonos a través de Cristo obtenemos ese pase. ¿De acuerdo? Entonces van a haber otros pasajes bíblicos en los cuales el Señor nos va a hacer demandas, nos va a hacer exigencias. ¿De acuerdo? Dice que abriendo su boca, ese es un hebraísmo también, ¿no? Un comunicado, o sea, iba a decir algo importante, algo solemne, abriendo su boca. Entonces comenzó el Señor a hablar, parece algo redundante, ¿no? Un creyente no es diferente al mundo, eso es algo, eso también a veces, un creyente no solamente es diferente al mundo, sino es contrario al mundo. ¿De acuerdo? El mundo es rojo y el creyente es amarillo. El mundo es redondo y el creyente es cuadrado. Y siempre estaba contracorriente. ¿Por qué? Porque es un rebelde. No, porque la manera de vivir, de conducirse, de pensar, de hablar, de obrar, de hacer y o no hacer de un creyente fastidia al mundo. Te fastidia al mundo en general, al sistema. No, oye, no lo llames a María, porque María, no, ella no entra a esas cosas nos va a tirar dedo, no va a tirar dedo. No lo llames a ese pata es aburrido. Vamos nosotros nomás a chupar, vamos nosotros ¿no? A desgastarnos por allá, a perdernos ahí. No, pero no lo llames a Juancito, no lo llames, porque ese es aburrido. No, ya, cállate, porque ahí viene Rosita, ahí viene Rosita.
Entonces, Rosita no es chismosa, a Rosita no le gusta el chisme. Entonces, le fastidia al mundo tu testimonio, tu vida, tu testimonio le fastidia. Entonces, si no le está fastidiando tu testimonio, si no tienes oposición, hay una alta probabilidad de que seas del mundo. Hay una alta probabilidad de que seas del mundo y que no hayas nacido de nuevo y que tengas una falsa salvación. ¿De acuerdo? El Señor nos muestra una nueva forma de vivir que nos trae gozo, no desesperanza. El estándar del mundo es diferente al estándar de Cristo. Son cosas totalmente diferentes. Dios nos da su paz. La paz que no te la da el mundo. ¿De acuerdo? En Juan 14:23, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Tengan miedo. Tranquilo. No, pero el problema... Sí hay problemas. Tú tienes problemas, yo tengo problemas también. Tú tienes tus luchas, yo también. Por eso nos juntamos, por eso oramos, por eso nos animamos, por eso nos metemos a estudiar la Escritura, para tener eso que el mundo no nos va a dar. Y es la paz de Dios. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te va a amurallar, te va a proteger. Por eso que el salmista dice, tú eres mi torre fuerte, mi alto refugio, mi castillo, mi roca, donde me puedo esconder, donde me puedo refugiar. Desde ahí yo puedo dar batalla, desde ahí yo puedo dar pelea. Me duele, lloro, sufro, me entristezco, me da pena, pero confío en mi Señor, porque Él me da su paz, la paz que no me la va a dar el mundo ni nada de las cosas. El salmista va a decir 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto lo decimos a veces como, ya, vamos a dormir, ¿cómo le mandamos? Pero no comprendemos realmente lo que dice el versículo. Esa paz en el hebreo es shalom. Shalom. Shalom abarca toda la gama de bendición que Dios le puede dar. Dentro de ellas la paz. Por eso que se traduce como paz. Y en el griego es eirene. Eirene, así como el nombre, Eirene. Eirene. ¿De acuerdo? En la nueva traducción viviente dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Él va a obrar. Volvamos nosotros dignos representantes de su reino, y el Señor va a obrar. ¿De acuerdo? Actualmente muchos creyentes no viven así. Muchos creyentes no viven de esta manera. No lo digo yo, ustedes también se deben dar cuenta, pero necesitamos vivir, necesitamos ser una iglesia que impacte la sociedad. ¿De acuerdo? El mundo se está muriendo. O yo me estoy amoldando al mundo. ¿De acuerdo? Yo me he amoldado al mundo, me he mimetizado, allá no importa, para que no me digan así o para que no me opongan. Incluso dentro de la familia oposición. Se ha cambiado de religión, ya hasta los desheredan a veces, ¿no? Se ha cambiado de religión. No entienden, no lo van a entender tampoco. Porque para el mundo es locura, no se puede entender con la inteligencia caída, pervertida, entenebrecido el entendimiento, no lo podemos entender, no lo van a entender. Solamente los que por gracia hemos comprendido, hemos alcanzado la gracia de Dios, nos hemos rendido a Él, Él nos ha dado vida eterna, ha vivificado nuestro espíritu, por eso que vivimos. Pero Pablo, ¿no? La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos, esto lo dice en la NTV, se comprende un poquito mejor. Eso es lo que tenemos que hacer, no amoldarnos. El mundo te quiere moldar, te va a adormecer. ¿De acuerdo? La nueva manera de vivir viene de una nueva manera de pensar. Y la nueva manera de pensar viene de una nueva manera de vivir. Así es el tema. Así es un círculo cerrado. ¿De acuerdo? Una cosa lleva a la otra. Así como el pecado. Comienzas viendo pornografía, después ya quieres cometer adulterio, después te llama la homosexualidad y después quieres ser pedófilo. ¿Te das cuenta? Zoofilia, sexo con animales. Así es, degradante. Solamente por tomar un solo pecado. Ya ni hablar de la mentira, ¿no? Los cambios internos
producen cambios externos. Ese es el punto. Normalmente, y acá vamos haciendo para que ustedes se vayan dando cuenta entre una religión y una relación. ¿Ya? La religión es todo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Por eso siempre hago énfasis yo. No, muchos no saben dónde yo congrego, qué iglesia soy, qué denominación soy. Nadie sabe. Muchos no saben, mejor dicho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mi intención no es presentarte una religión. Mi intención es presentarte a Cristo y que tú tengas una relación personal, íntima, de conocimiento con Él. Eso. Y eso se logra solamente con el ser, cuando hay un cambio interno, que no se ve. Mucha gente dice, sí, yo hago, yo hablo, yo veo, yo digo. No, es un cambio interno. Se tiene que ver en que ya no eres chismosa. Se tiene que ver en que ya no eres un vecino problemático. Se tiene que ver que ahora eres pacificador. Se tiene que ver que ahora no eres ladrón, que no eres mentiroso, ¿de acuerdo? No porque lo hayas dejado de hacer con tu propia humanidad, con tu fuerza de voluntad, sino porque Dios está haciendo una obra en ti. Ha hecho una obra en ti y te regenera, te hace nueva criatura. Ese es el punto. Y eso nos lleva a dar frutos y a hacer. No hacemos para hacer, somos para hacer. Esa es la diferencia entre una religión y una relación. Siempre hago énfasis en eso. ¿Ya? No muestra cómo ser salvo, sino cómo vivir. Eso es lo que vamos a aprender en este Sermón del Monte. No solo la preocupación de la letra, sino también el espíritu de la letra. ¿De acuerdo? No solamente, hay muchos que saben mucha letra, mucha Biblia, pero no viven la Biblia. Y hay mucha gente que es muy espiritual, ¿no? Se preocupa en la actitud, sí, hay que ser, pero sin embargo no se mueve a acción. Pobrecito, pero no ves a tu hermano, tienes bienes de estas riquezas materiales de esta tierra, de este tiempo, y ves a tu hermano padecer necesidad, ¿no? Y no mueves tu corazón. Sí, pues hay que orar, vamos a orar por el hermano, pero tú tienes. Si tú tienes 2 chompas, dale una. Y si tú tienes una y él no tiene techo, dale la única que tienes. Vamos a aprender un montón en este Sermón del Monte. Vamos a aprender, hay que estar orando. Hay que estar orando porque hay bastante oposición. Si yo cumplo la letra de la escritura, yo cumplo la letra, pero no el espíritu, o sea, no tengo la actitud correcta, soy un hipócrita. Por eso que el Señor le va a decir hipócritas. Saben la letra, pero no tienen la actitud correcta. Hay gente que tiene la actitud, pero no cumple la letra. Ese es un mentiroso. ¿De acuerdo? Entonces, la letra y el espíritu, eso es lo correcto. Obediencia y deseo de glorificar a nuestro Señor. Eso es lo que vamos a tener ahora en este reino, en este nuevo comenzar, en este nuevo vivir, en este reinado de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Deseo de glorificar a mi Dios, de estar en comunión con Él, de conversar con Él, porque voy a ir entendiendo mi necesidad de Él, mi incapacidad humana, mi naturaleza caída, pecaminosa, y cuánto necesito de Él. Eso es. Hay personas que a veces creen, dice, ya vamos a orar, ya, y creen que le hacen un favor a Dios. Ya, bueno, voy a ayudar, pues. Eso no es así. Yo tengo que buscar glorificar a Dios. Y solamente así es como comienzo a caminar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para mí. Ese es el punto, es al revés. Hemos entendido las cosas al revés. Y eso es lo que va a hacer este estudio. Espero que sigas conectándote, comparte, invita a otras personas que vengan y conozcan y que entren también en este reino. Nos vemos cristianos cuadriculados. No. ¿De qué iglesia es? No. ¿Este de qué iglesia es? ¿De qué denominación es? Este sí, este no. No es así. Que Jesús tenía compasión por las multitudes. No dijo, a ver, los varones, ¿quiénes son de Jerusalén nomás? No, los de Siria no, los niños no. No, las multitudes. Tengamos ese corazón evangelista, tenemos ese corazón de compartir la buena noticia, no te lo quedes, compártelo. No sabes compartir, no tienes el don de evangelista, no sabes, sé un sembrador. Hay papelitos, hay folletos, hay invitaciones, WhatsApp, grupo de correo, Facebook, hay un montón de sitios. Y sé un sembrador. Y sobre todo, que tu testimonio hable por ti, que se vea a Cristo,
Que la gente vea a Cristo caminando por la calle, que vean por las calles, por las familias, por las amistades, que vean a Cristo reflejado en ti. Eso es como se debe vivir en el reino de Dios. Por eso que hemos entendido mal o no hemos, o hemos pasado de largo Mateo 5, 6 y 7. Y nos hemos pasado a otras cosas sin pasar por esto primero. ¿Cómo debemos vivir? ¿De acuerdo? Muy bien. Así que Dios mediante, en nuestra próxima lección trataremos un solo versículo 5.3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Este es el primer peldaño, el primer paso, el primer escalón que tenemos que dar, ¿de acuerdo? ¿Estás dispuesto a ser bienaventurado? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres dejar el mundo y sus placeres, su sensualidad y todo lo demás? Ven a Cristo. ¿Estás arrepentido? ¿Estás cansado de la vida vacía que llevas? Ven a Cristo. Sientes el peso de tu pecado, ya no puedes más, te estás enfermando mental, emocionalmente, físicamente, ven a Cristo. Y comienza a vivir esa vida feliz en Cristo, ¿de acuerdo? Anda leyendo Mateo, todo el capítulo 5 de Mateo, y hay que memorizar los primeros 16 libros del Nuevo Testamento, poco a poco, vayan haciéndolo, ¿de acuerdo? Muy bien, el proverbista también va a decir, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, ese caerá, habrá maldición, dice otra versión, para él, ¿de acuerdo? O estás en bendición o estás en maldición. No le eches la culpa a Dios. Son tus decisiones las que te conducen a estar en bendición o en maldición, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.